aquí hay obras publicadas en 1960, o sea, hay artículos y no solo empieza por el libro. Bueno, el primer libro es, como se ha dicho, prefacio a una nota de suicidio en 20 volúmenes, sobre la cual, por cierto, habría que hacer una nota a pie de página divertida, que no tiene demasiado que ver. Una nota de suicidio en 20 volúmenes. Bueno, en 2021, hace nada, recibimos una noticia sobre algo parecido, que parecía inspirarse en este título, en esta obra del entonces Leroy Jones, pero que encima era algo que se había producido en realidad en el año 2010. Lo voy a leer en la página Magnet Xataka, que no sé lo que significa Xataka, todavía no lo sé. Es una noticia firmada por Esther Miguel Trula. El hombre que dejó una nota de suicidio de 1095 páginas, otras 20 de bibliografía y 1433 notas al pie. La noticia la recogían hace unos años de Harvard Crimson, Gaceta Universitaria de Harvard, y de Boston Globe, medio de referencia de la costa este estadounidense. Pese a ser un suceso de lo más atractivo, ningún otro medio se hizo eco, aunque tampoco para desmentirlo. A finales de 2010, y coincidiendo con la celebración del Yom Kippur, el día más sagrado para la religión judía, un graduado de psicología de 35 años entró en el Memorial Church de Harvard y se pegó un tiro en la sien. Al principio, su familia, allegados y compañeros de piso no podían explicárselo. Mitchell Heisman había sido siempre un joven de lo más saludable, nunca, incluso podríamos decir siempre saludaba, nunca había mostrado ninguna inclinación depresiva, solo se trataba de un chico un poco reservado, absorbido en los últimos tiempos, eso sí, por lo que él citaba como un trabajo académico sobre la historia de la conquista normanda de Inglaterra. La respuesta tuvieron que encontrarla días más tarde en el buzón de sus casas, un sobre de gran envergadura que recibió cada una de las personas más importantes de su vida. También está disponible en Internet, donde poco antes de realizar su provocativa inmolación pública, creó la web Suicide Info. Supongo que .com o .org. En ella había un PDF registrado bajo licencia Creative Commons, un ensayo académico elaborado por él mismo a lo largo de 5 años. Su nota de suicidio comprendía 1095 páginas, 1433 notas a pie de página y 20 páginas de bibliografía. Y efectivamente el enlace responde, y aquí tenemos esta nota de suicidio en 1095 páginas. Y por supuesto lo primero que he hecho ha sido buscar Leroy Jones simplemente, y no me ofrece, cita a Ernest Jones y Catherine Jones. Por cierto, después Catherine Jones es la traductora del libro de Sigmund Freud, Moisés y el monoteísmo, y viene citado a continuación de Freeman, una historia de la conquista normanda de Inglaterra y una historia breve de la conquista normanda de Inglaterra, publicado en 1887, a pesar de que la historia es de 1974. Bueno, en fin, que iba en serio lo de la conquista normanda. Bueno, pues por Leroy Jones, que es el autor, es el escritor que firma una nota, prefacio a una nota de suicidio en 20 volúmenes. Leroy Jones aquí no aparece, a pesar de que la idea está claramente inspirada en Leroy Jones. Vamos a ver si aparece la forma Baraka, Amiri Baraka, y no, más bien no, lo que hay es un capítulo titulado Barack Obama, Super, y la palabra con N que no se puede decir porque a uno lo funden y no. Así que al final resulta que en esta nota de suicidio de 1000 páginas, no en 20 volúmenes, también hay un poco de racismo. Qué sorpresa, como en la obra de Baraka. Bueno, pues como digo, aquí viene su obra clasificada por géneros. Poesía desde 1961,
prefacio a una nota de suicidio en 20 volúmenes, hasta 2005, el libro de Monk, y antes, 2003, alguien ha hecho saltar América, alguien ha hecho estallar América, y otros poemas, que desde luego, bueno, pues como digo, representan la destrucción por el odio de la brillantísima mente de Leroy Jones. Teatro, desde Dutchman de 1964 hasta El hombre más peligroso de América de 2013, que es sobre Dubois, Most Dangerous Man in America, Y.E.B. Dubois. En cuanto a la ficción, así en general, claro, es prosa, pero es más bien una prosa poética o una prosa épica. Empezamos por 1965 con el ya publicado El sistema del infierno de Dante, cuentos, un poco Lao Coup, que es una novela gráfica en colaboración con Ishmael Reed, con la editorial Ishmael Reed, y de 2006, ya bastante después de este manual, Tales of the Out and the Gone, cuentos de los idos, de los ausentes e idos, digamos, de los ausentes e idos. Luego hay un montón de ensayos sobre música, música popular americana, música popular negra, blues people, black music, también sobre su propia concepción del Islam, Qawaida Studies, su corriente del Islam es Qawaida, y también editó obras colectivas. Bueno, en las obras editadas se incluye este manual, o sea, editó compilaciones de su propia obra, hechas por otros. Y en cuanto a la filmografía, bueno, también hay una discografía, porque y me asombra que haya solo 3 discos. Yo pensaba que eran muchos más, porque Amiri Baraka es un poeta mediático al que a la gente le encanta escucharlo. Y yo entendía que debería haber muchas más grabaciones de sus recitaciones tal cual, de las lecturas de sus poemas, y de las lecturas de sus poemas con una base, un complemento, un vaso continuo. Lo de base suena demasiado reggaetonero, un complemento musical. Pero aquí solo aparecen It's Nation Time, 1972, New Music, New Poetry, 1982, con David Murray y Steve McCall, y Real Song, Enya, 1995. Ah, bueno, claro. Y, eso sí, en colaboración con Billy Harper, Blueprints of Jazz, volumen 2, con el New York Art Quartet, ese es de 2008, luego tiene uno de 1965 con el New York Art Quartet, con Malachi Thompson, uno de 1998, Free Bob Now, con David Murray, Folk Duke Review, 1997, y con William Parker, I Plan to Stay a Believer, de 2010. Aún así yo creo que eran más, y yo entiendo que a la gente le encantaría tener un disco de Leroy Jones o de Amiri Baraka leyendo sus poemas. Es un artista muy performático, podríamos decirlo así, y ese estilo declamatorio lo ha convertido casi en objeto de una parodia que nos ha permitido a los españoles conocer su obra, no ya su obra como Leroy Jones, sino su obra ya directamente como Amiri Baraka, en una serie de televisión popularísima. Y yo creo que muchos trabamos el primer contacto, escuchamos el primer poema de Amiri Baraka en la serie The Fresh Prince, El Príncipe de Bel-Air, se tradujo así en España, no sé en Sudamérica, que era una serie curiosamente escrita desde sus principios por judíos, esos que no fueron a trabajar el 11 de septiembre. Pero bueno, no sé si esto sería del gusto de Amiri Baraka, pero era una serie de negros escrita por judíos. Los primeros capítulos de Fresh Prince, del Príncipe de Bel-Air, están escritos por Andy Borovitz y Susan Borovitz, por Lisa Rosenthal,
por Sam Art Williams, y solo el capítulo séptimo, el guionista del capítulo séptimo ya no tiene un guionista con apellido judío, que a lo mejor era judío también. Es el poema Deaf Poets Society de 1990, se ideó, se emitió el 22 de octubre de 1990 y nosotros lo veríamos a lo mejor quizá el mismo año o un año después. En este capítulo se parodia esa figura del poeta negro que atrae a las masas, que por supuesto liga y que llena salas queriendo escucharlo, y es el poeta negro además que va vestido de una manera extravagante. Bueno, evidentemente ese poeta negro está modelado fundamentalmente con la imagen de Amiri Baraka. Pero es que al final, después de haber hecho esta parodia, el guionista dice, no, vamos a tomarnos la poesía negra en serio, vamos a tomarnos esta poesía declamatoria que habla a los negros en serio, y vamos a recitar, vamos a hacer que la madre de la familia lea completamente en serio, y diciendo que es uno de los poetas favoritos del padre, y va a leer uno de los poemas favoritos del padre, vamos a leer a Amiri Baraka. Y ahí se sientan y escuchan todos un poema de Amiri Baraka. Me parece, desde luego, una empresa educativa sensacional. Muchos españoles conocimos a Amiri Baraka, antes Leroy Jones, gracias a El Príncipe de Bel-Air, gracias a The Fresh Prince, gracias a esta serie. Me extraña, por lo tanto, siendo un personaje tan mediático y tan apreciado por las cámaras, a pesar de no ser especialmente atractivo, Amiri Baraka era bastante feo, con lo cual tenemos una base para interpretar para terminar de interpretar ese giro de la interpretación virgiliana de Teócrito. Yo creo que Amiri Baraka pues se tiene que saber bastante feo, pero en ese poema el insidioso doctor Fu Manchu se ve en el espejo y se ve sabio. Me parece un magnífico poema que es todo lo opuesto al odio que se desataría en su alma después, y ojalá hubiera seguido, desde luego, por su bien, por ese camino. Pero al final lo que tenemos son obras como alguien ha hecho volar a América con esas afirmaciones conspiranoicas completamente fuera de sentido y fuera de lugar. Bueno, como digo, su filmografía, tanto aquí como en IMDb, la veo escasísima. Empieza en 1968 con The New Ark y, bueno... 1 PM. No, pero no es. La película que yo echo en falta es precisamente del año 1968 y no está tampoco en IMDb, que empieza, si yo me voy a IMDb y busco directamente en Google, IMDb Amiri Baraka, busco directamente Amiri Baraka, me sale su filmografía directamente. Amiri Baraka, nacido en 1934 en New Jersey. Bien, pues hay 11 películas en las que aparece como escritor, la primera de las cuales es de 1964, así que está muy incompleta, está muy incompleta la filmografía en Wikipedia. Vamos a añadir la de IMDb, y es curiosamente una... no sé por qué viene en alemán, porque está rodado en Nueva York, pero bueno, Modernes Theater auf kleinen Bühnen. No sé si es que es para la televisión alemana, pero es la representación del holandés en Nueva York, en 1964. En realidad, claro, no es una película, es teatro filmado. Vale, todo esto son... Vale, hasta 1966 todos son montajes del holandés. De 1968 hay una película para televisión cuyo nombre no puedo pronunciar porque es precisamente la palabra con N. Después, en 1971, Fable, una fábula. Estos son obras de teatro. Nation Time, vale. Medea es un corto y aparece como Leroy Jones, a pesar de que es de 1973. Bueno,
aquí hay una ausencia notable. Como actor aparece en 1998 en Bulworth como Rastaman, o sea, como actor normalmente, o sea, quiero decir, como un actor, como lo que hace un actor, no como lo que hace un poeta que hace de actor. Banda sonora en Them de 2021, agradecimientos en El Camino de 2012, vamos a On the Road, imagino, y aparece como él mismo, puede que esté aquí, en todo caso en Wikipedia lo omite, va en orden cronológico inverso. La primera aparición que tiene es Like It Is, de 1968, una serie de 1968, pero atribuyen a su aparición en el año 2000, no lo sé. Bueno, en 1965-69, no, en 1969, sí, 65 y 69, apareció en The Merv Griffin Show, como él mismo apareció en The Fall, The David Frost Show, sí, en muchos programas de televisión, fue a muchos programas de televisión. En el documental Poesía en Movimiento, 1982. Digamos que estas son las apariciones televisivas que lo hicieron más popular y le dieron esa imagen que al final aparece parodiada en El Príncipe de Bel-Air. Luego, material de archivo, 2005, 2014, 2017... No, nada de esto. Vale, pues definitivamente falta una referencia filmográfica importantísima en la que, aunque no salga en persona, está muy presente. Y esa película es Simpatía por el Diablo, de 1968, de Jean-Luc Godard. Voy a enlazar el artículo en Wikipedia. Simpatía por el Diablo es una... Bueno, que también se llamó, por eso digo, sí, también se llamó One Plus One, Uno más Uno. También se llamó Uno más Uno. No, perdón, ese era el título que quería darle originalmente. Al final se llamó Simpatía por el Diablo. Es una película sobre los Rolling Stones. Es una película sobre los Rolling Stones, donde los Rolling Stones muestran su simpatía por los Panteras Negras, como también hizo... Desde los Panteras Negras recibieron simpatía de lugares inesperados. Los Rolling Stones, el partido nazi de Rockwell, miembros de la Asociación Nacional del Rifle, aunque todo el mundo supone que la Organización Nacional del Rifle está infiltrada, está llena de miembros del Ku Klux Klan, también hay gente que defiende el derecho a tener armas como un principio constitucional para hacer cosas constitucionales, y Charlton Heston apoyaba a los Panteras Negras y su derecho a ir armados para defenderse del Ku Klux Klan. Luego, esto no lo tiene presente Michael Moore cuando lo entrevista en en su película sobre los atentados de Columbine, porque presenta a Charlton Heston como un viejo buitre que solo piensa en armar a la nación, pero no tiene presente esto, que Charlton Heston apoyó el derecho de tener armas de los Panteras Negras y de los grupos radicales negros para defenderse de los ataques del Ku Klux Klan y otros grupos terroristas blancos. Momentos complicados, desde luego, los años 60, que muchos en el presente no tienen... Desde luego estuvo muy mal por parte de Michael Moore ignorar, no conocer este apoyo de Charlton Heston a los Panteras Negras. Bueno, pues entre esos simpatizantes de los Panteras Negras estaban los Rolling Stones, y en esta película, bueno, lo busco directamente, lo voy a enlazar el artículo enciclopédico, pero sí, aquí se comenta que en esta película se leen textos revolucionarios que incluyen poemas de Amiri Baraka y Eldridge Cleaver. Así que es una película en la que aparece la palabra de Amiri Baraka, aunque el propio Amiri Baraka no aparezca. Y es una película lo suficientemente significativa, desde luego, para entender, para que sea, yo diría, la primera, una de las primeras películas en las que hay que pensar para hacerse una idea de cuál era el mundo de Amiri Baraka y el mundo de sus coetáneos, el mundo en el que vivió. Por último, hay una cosa que Wikipedia se calla,
que aquí el maestro se calla. Da una lista de sus hijos, ya lo he dicho, Kelly Jones, Liza Jones, Dominique Di Prima, que tuvo una hija con la gran poetisa Diane Di Prima. Pero se callan algo que aparece en un artículo en TheBridgehead.k, es una página de Canadá. Es un artículo escrito por Jonathan Van Barren, que es un activista pro vida, de ética natal, etcétera, etcétera. Espero que esto no esté errado, porque dan una fotografía que no he encontrado en otras fuentes, una fotografía muy interesante, que, como digo, no he sabido encontrar ni localizar, quizás si la guardo, guardar imagen como, me dice el nombre o la fecha o el autor de la fotografía. No, solo hay números. Bueno, pues es una fotografía de Diane Di Prima con Amiri Baraka o con Leroy Jones, al que no se le ve tan feo, desde luego, como en los últimos años. Vamos, no es polifemo, pero seguramente tampoco es un pastor virgiliano. Bueno, pues el titular es: la poetisa beat Diane Di Prima escribió uno de los más poderosos versos sobre el aborto jamás escritos. Naturalmente, de ese famosísimo poema hablaré cuando diserte sobre Diane Di Prima, que no puede faltar en esta biblioteca ideal. Por supuesto, es de todos los beats de los más interesantes, es una de las figuras más interesantes, pero aquí se nos revela algo que yo no sabía. Leyendo a Di Prima, leyendo lo que tengo de Di Prima, lo que de Di Prima aquí aparece. Por supuesto que he encargado las memorias de Di Prima y no las memorias sexuales, estas que en Alemania se publicaron como memorias sexuales, sino las memorias reflexivas, en las que habla de pensamientos, a ver qué nos dice allí. Pero en este artículo se nos revela, yo no lo sabía, que este famoso poema sobre el aborto, sobre el aborto que tuvo Di Prima, está en grandísima medida inspirado por Amiri Baraka o Leroy Jones, porque resulta que fue Amiri Baraka quien la preñó, quien le hizo el feto, y fue Amiri Baraka o Leroy Jones, más bien Leroy Jones, el que la obligó a abortar. Así que, aparte de su obra, a Amiri Baraka le cabe, digamos, la gloria de haber inspirado uno de los poemas más interesantes de la historia de la literatura norteamericana y universal. Pero claro, caramba, ¿de qué manera? Y esto, desde luego, podemos incorporarlo a su deriva paulatina y gradual hacia el odio y la destrucción, la autodestrucción, y bueno, en fin. Aún así ya hemos visto que, a pesar de este aborto, sí que llegó a tener una hija con Diane Di Prima, que tomó el apellido de su madre. Bueno, quizá tuvo más y tuvieron el apellido del padre, no lo sé. Esto es un detalle que yo desconocía, que evidentemente también ayuda a juzgar al hombre. El poeta, bueno, pues el poeta son sus palabras, y que voy a incorporar también a esta presentación de Amiri Baraka. Creo que... bueno, claro, por supuesto, no he terminado de leer lo que pasó, lo que ocurrió con aquellos versos tan desafortunados sobre el 11 de septiembre. Al igual que Robert Frost era poeta laureado de Vermont, Amiri Baraka era poeta laureado de Nueva Jersey, New Jersey. Desde luego no es un lugar tan bonito como Vermont, no tiene esa naturaleza. Vamos, sí, seguramente lo más bonito de New Jersey será la poca naturaleza que haya, pero vamos, por la serie Los Soprano, tenemos la idea de que todo aquello es espantoso. El único parque que hay es el dedicado al humorista, no sé si Abbott o Costello, no sé cuál de los dos, creo que Costello me parece que es el de Nueva Jersey. Desde luego no es Vermont, aquello no es Vermont. En Nueva Jersey hay un montón de cosas que se llaman Costello. Sí, Lou Costello, sí, es el parque con la estatua de Costello. Bueno, pues de allí era el poeta, de
de esos lares era poeta laureado Amiri Baraka. Pero claro, el gobernador, después de estos versos despreciables y además tan poco poéticos, quiso desposeerlo de sus laureles, quiso quitarle el título de poeta laureado, pero resultó que el título de poeta laureado es vitalicio. Así que el gobernador, ni corto ni perezoso, halló un expediente, halló una manera de privar a Amiri Baraka de sus laureles y suprimió directamente el cargo o título de poeta laureado de Nueva Jersey. Así que en Nueva Jersey, en New Jersey, ahora no va a haber más poetas laureados, porque Amiri Baraka acabó con ellos, acabó con ese título. Tampoco es... Sí, es una tragedia, bien mirado es una tragedia, porque los únicos que podrían hacer que New Jersey abandonara esa decidida fealdad explotada en formas de arte como la televisión, los únicos que podrían acabar con ese feísmo ¿cómo se dice Jersey en latín? Bueno, con ese feísmo buscado, incluso ya por los medios, serían los poetas laureados. Al no haber, me parece que New Jersey va a ser fea durante bastante tiempo, muchísimo, nos tememos. Creo que he ampliado lo suficiente la documentación que Wikipedia nos ofrece. Por supuesto, recomiendo esta antología de textos de Amiri Baraka, pero en el libro Penguin de los Beats también aparece naturalmente Amiri Baraka representado. Ahora no recuerdo si como Leroy Jones. Por cierto que Diane di Prima aparece varias veces, entonces hay que mirar con atención. Corso, di Prima, Ferlinghetti, Ginsberg, McClure, Bukowski, Burroughs, Cassidy, di Prima, Fraser. Di Prima aparece merecidamente muchas veces, Kerouac, Bob Dylan, Brenda Fraser, Kupferberg, Michel Orlovsky, Wieners, Lamatia, Welker Kaufman. Amiri Baraka, entre paréntesis, Leroy Jones, aparece en la sección unas pocas palabras azules para el sabio, unas pocas palabras azules para el sabio. Y de Amiri Baraka aparece En memoria de la radio, Way Out West, The Screamers, y una carta, un texto sobre un ensayo, pero una carta sobre la prosa de Kerouac. Me temo en realidad que esto es lo único que hay. Voy a mirar con... Al principio aparecen los grandes maestros, Kerouac, Ginsberg, Burroughs. Luego Hunke, Holmes, Solomon, Corso, Cassady, Kerouac, Rexroth, Ferlinghetti, McClure, Snyder, Wallen, Lamantia, Wells, Kaufman. Sí, de Amiri Baraka solo hay 3 poemas y un texto en prosa, así que ciertamente casi es recomendable hacerse con la antología, con la colaboración, por cierto, del propio Amiri Baraka. Sí, definitivamente es la última aparición. Bien, pues yo creo que hemos presentado suficientemente la obra tanto de Leroy Jones como de Amiri Baraka. El hombre tiene lo que solían tener los Beats. Claro, siempre se pueden excusar, no, es que estaban muy drogados. Bueno, en fin, lo ignoro desde luego. Ignoro si Amiri Baraka tomaba drogas como absolutamente toda la generación Beat. Pero lo que lo inficiona, lo que lo envenena, lo que lo arrastra a los infiernos más profundos es el odio. Es, como digo, el odio lo que destroza esta que fue una de las mejores mentes de su generación.